un montón de policías municipales, ¿no? Es un asunto de correlación de fuerzas en muchos municipios, y incluso para un presidente municipal, en el caso de que fuera honesto, que no creo que fuera Abarca el caso de que fuera honesto, yo creo que él estaba perfectamente coludido, pero muchos lo menos que hacen es que tienen que mirar hacia otro lado, por un asunto de correlación de fuerzas. Es más poderoso el crimen que las policías municipales, y para ellos tener el control municipal es casi un asunto de sobrevivencia una vez que se escaló la guerra, y eso pues, es un fenómeno creciente de muchos estados, municipios, y es complicado, tiene que ver con la fallida guerra contra las drogas que hay que cambiar. Ahora, yo creo que Carlos Navarro, los resultados electorales, bueno, más o menos ya estaba discutido, yo lo he escrito, creo que somos todavía la tercera fuerza política del país, pero sí hubo un voto de castigo, sobre todo en el Distrito Federal, y más que la debacle en el 2015, porque no fue la debacle va a venir en el 2018 si no hacemos los cambios correctos, si no hacemos una modificación. Yo estoy hablando del giro a la sociedad, como ya les dije, pero si no cambiamos esencialmente de aquí al 18, claro que va a ser difícil. Pero Carlos Navarrete hizo una decisión muy, muy valiente, fue consecuente al presentar su renuncia. Pocas cosas se ven en este país así. Fue alguien que rindió cuentas y fue consecuente con esa rendición de cuentas. Claro, los resultados de 2015 no son satisfactorios, al contrario, nos deben de prender un foco rojo. Es de alguna manera una sacudida a la cual tenemos que responder. Muchas gracias. Paulo, por favor. Fernando, qué bueno que hablas del voto de castigo, y está muy bien tu pragmatismo fresco, es muy atractivo, es muy mediáticamente muy vistoso, pero bájate un poquito de los medios, bájate un poquito de la tribuna y ve allá afuera. Pregúntale por qué las personas castigaron al PRD. En gran medida es por el reblandecimiento ideológico y por el Pacto por México. No, voy para allá, ahora sí, concretamente. Si tú fueras presidente del partido en 2018 y se planteara otro Pacto por México, ¿tomarías la misma postura que Jesús Zambrano? Bueno, hay que ver qué pasa en las elecciones de 2018. Yo espero que en el 2018 nos toque a nosotros ser gobierno, y entonces vamos a buscar nosotros hacer un gran acuerdo nacional que nos dé gobernabilidad, porque yo espero que nadie esté planteando que vamos a desaparecer al Congreso, y si queremos que las leyes sean realidad, tus políticas públicas, pues tienes que construir mayorías, ¿no? Eso es la política. Si en un gobierno de minoría, que es los que abundan en México, nadie tiene o nadie puede construir consensos con otros, pues simplemente lo que hay es la atrofia, y creo que hay grandes iniciativas que aprobamos. Ahora, el acuerdo nacional, no una idea, pero naufragó por dos razones. Una, naufragó porque creo que se procesó mal internamente, porque el Pacto Nacional ya lo habíamos acordado en Acapulco todos, incluso lo leyó Marcelo Ebrard en el acuerdo dijo, vamos al Pacto Nacional, al Acuerdo Nacional para sacar nuestra agenda. Y si uno lee los puntos del pacto, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y hay algunas cosas que salieron muy bien. ¿Qué fue lo malo? Que al final de cuentas el gobierno sucumbió ante los poderes fácticos. Si el punto era amarrar a los poderes fácticos o someter a los poderes fácticos, pues la verdad es que fue un contrasentido, no pudimos someter a los poderes fácticos, al contrario, así que cuando despertamos los poderes fácticos seguían ahí, y hubo algunos retrocesos, sobre todo en telecomunicaciones, excepcional reforma constitucional, yo diría histórica reforma constitucional, y mala ley secundaria, un retroceso, ¿no? En transparencia, extraordinaria, y transparencia la salvó el Pacto por México, yo fui testigo, el PRI ya la estaba retrocediendo y desde el pacto se salvó la reforma constitucional, y luego con la sociedad civil la ley de transparencia. Entonces yo creo que nos faltó fuerza, firmeza para defender los acuerdos buenos que hicimos para el país. Los buenos, los malos estuvimos en contra, como por la energética, y yo creo que estás equivocado en una cosa, votaron mal en el PRD, aquí en el Distrito Federal, por la corrupción. A ver si ponemos alto a la corrupción de nuestros gobiernos en el Distrito Federal. Por favor. Un anexo a mi pregunta. Dices que una de tus principales características es ser congruente. Apoyar a personajes como Rafael Moreno Valle en Puebla, ¿ese es tu tipo de congruencia para el partido? ¿Alianzas con el PAN de ese tipo, con ese tipo de personajes? Discúlpame, yo no he apoyado nunca a Rafael Moreno Valle como gobernante. Sí apoyé las alianzas en 2010, por supuesto. Era una forma para enfrentar al PRI. Creo que en Oaxaca fue muy buena, en Hidalgo casi ganamos, en Durango casi ganamos. Yo creo que aparte de ahí nos hicieron fraude en esas dos entidades, porque hicimos competitivo donde antes había ganado el PRI carro completo. A mí no me gusta cómo gobierna Moreno Valle, no es mi estilo, es autoritario, parece el PRI. Como algunos gobernantes nuestros también actúan como en el PRI, algunos jefes delegacionales nuestros actúan también y se quita la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de algunos gobernantes nuestros
con otros a veces no las encuentro. Algunos, por cierto, que ya están en Morena y que gobernaron igual que cualquier priista, ¿no? Ese es un problema que tenemos. No, la gente llega al poder y se muestra prácticamente con la misma escuela del PRI. Tenemos que trabajar para que nuestros gobiernos se distingan y básicamente también en la lucha contra la corrupción, en la transparencia, en que no haya arbitrariedad, en el respeto a los derechos humanos. Y la verdad, a veces se nos olvida con nuestros propios gobiernos, no solo el de Moreno Valle, que es panista, sino en los propios. Lo voy a descalificar. Bueno, toca el turno de la compañera Elisa Gómez. Fernando, hablas de cambio, que a eso te gustaría aspirar si es que llegaras a la presidencia del PRD, de transparencia, ahorita estás hablando de corrupción. Yo quisiera escuchar el cómo, porque creo que todos los aspirantes, supongo que lo han dicho, lo dirían, es lo políticamente correcto, y creo que lo dijiste muy bien, en este país la política se mueve con dinero, el PRD no es la excepción. ¿Cómo lograr combatir toda esa inercia? Mira, tenemos una comisión de ética. La comisión de ética tiene que recibir todas las denuncias de corrupción, pero yo pondría una organización de la sociedad civil de prestigio a que audite todas las denuncias y les dé seguimiento. Y si algunas de esas denuncias tienen que llegar al ámbito penal, pues hasta el ámbito penal, y que lleguemos a todos iguales, porque aquí hay un pacto de impunidad. Tú proteges a mis impresentables y yo protejo a los tuyos, etcétera, ¿no? ¿De qué se trata? Muchas veces lo que sirven las corrientes es para dar impunidad. Las corrientes yo considero que deben de existir en un partido democrático, por supuesto, pero tienen que cambiar. Si no cambian las corrientes y no se transforman a fondo, no va a cambiar este partido. Y una de las cosas que hacen las corrientes es darle impunidad a sus impresentables, ¿no? Y además, una corriente acusa a otra corriente de hacer lo que esa misma corriente hace, nada más que, insisto, quien tiene más saliva traga más pinole, pero díganme un solo vicio que no se haya reproducido en las elecciones internas del partido, que no hayamos nosotros combatido en las elecciones constitucionales, de todas, absolutamente todas las corrientes. Entonces, ¿yo qué haría? Pondría una organización de la sociedad civil a auditar todas las denuncias de corrupción hasta que lleguen hasta sus últimas consecuencias y trataría a todos igual, sin importar si es influyente, si lo quieren mucho, si es muy cercano al jefe de gobierno, a algún jefe delegacional o a un dirigente, igual. Cometiste actos de corrupción, no tienes nada que hacer en este partido. Tratemos a todos con la misma vara. Olvidémonos, quitemos los lentes facciosos en donde se ve a cada quien según su corriente y hacen análisis para ver si lo friego es porque es de otra corriente y si lo protejo es porque es de mi corriente, basta. Tratemos a todos igual, porque antes de ser de corrientes todos somos perredistas. Regresemos a esa identidad, ahora nuestra identidad principal es la corriente y no el partido. Debiéramos decir que lo que más importante es el partido y después, lo más importante es el país, antes que el partido. Y antes que la corriente, el partido es más importante. Suenas convincente, has sido diputado y funcionario del partido, seguramente has visto actos de corrupción. ¿Cuáles has visto y qué has hecho para intentar detenerlos? Porque entiendo que una sola persona no podría eliminarlos. Sí, promoví el Sistema Nacional Anticorrupción. Mi iniciativa fue una de las que están dictaminadas en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y qué hice yo con el Sistema Nacional Anticorrupción? Tampoco me voy a poner yo la medallita. Me puse de acuerdo con la sociedad civil. Es la propuesta de la sociedad civil. Nada más que, sí, pero hay cosas que tienen que ver, ¿eh? Por ejemplo, en transparencia pusimos como sujetos obligados a los partidos. Y a los grupos parlamentarios, yo insistí hasta el final que los grupos parlamentarios fueran sujetos obligados de la ley de transparencia. Hasta el final lo estuve sosteniendo. Vamos a ver cuál es la interpretación del INAI, porque todavía hay cierta polémica en si van a hacer. Y aquí en el partido, miren, pues todos vieron, insisto, aquí fui secretario de Finanzas. Manejé en los 6 meses que fui secretario de Finanzas, que fue el periodo de Víctor Hugo Círigo al frente del partido, haber manejado como 60 millones de pesos. Todo lo puse, entregué la relación del 100% de los cheques emitidos. El 100% de los cheques emitidos los repartí a todos lados. Estaba cuando todavía vivía García Sáenz y estaban en la comisión Carlos Payán y Efigenia Martínez en la comisión de auditoría,
estaban impresionados porque la verdad es que lo rebasé por la izquierda. Y me quedó una impresión de García Sáenz, decía, la transparencia es la fiscalización de la sociedad, o es la auditoría de la sociedad, o la auditoría social. Pues bueno, eso hicimos. Insisto, el 100% de mis cheques emitidos los entregué a todos lados, al Consejo Nacional, a todos los miembros del Comité Ejecutivo, a todos, ¿no? Esa es la forma en como yo he visto que puedo combatir la corrupción. ¿De qué he visto algunas cosas? Pues mira, ¿qué veo? ¿No? Cómo se mueve el dinero en las campañas electorales. La forma en como el PRI hace sus elecciones se reproduce, y lo hacen desde el PAN hasta Morena, todos, ¿no? Para movilizar a quién, a su voto cautivo. Esa es una reproducción de esto, es un problema fuerte. Entonces, y que sabemos de otros actos de corrupción, pues sí, y que no hemos actuado por su tiempo. Eso ya lo hicieron quemar un comodín, si vas a quedar eso muy bien. De eso se trata. Vamos a empezar el cuarto round. Creo que ya... Falté yo. ¿Ande? Falté yo. Ah, no, sí. Perdón. Fernando, tú hablabas de las corrientes de opinión que son las expresiones políticas dentro del partido y que no estás de acuerdo en cómo se manejan en estos instantes o en este momento dentro de nuestras expresiones. Yo te hago una pregunta con respecto al donde tú surgiste, que fueron incluso las juventudes en donde has participado, y que una corriente de opinión que es a la que tú perteneces en el pasado Congreso Nacional votaron en contra de la propia organización que son Juventudes de Izquierda dentro del Congreso. Fue una de las que se puso en contra para otorgarle presupuesto y que estuviera plasmada entre nuestros documentos básicos y reconocida por el partido. Es la primera pregunta. ¿Qué opinión tienes con respecto a la toma de decisión que tu expresión tuvo con una organización de jóvenes dentro del PRD, un partido de izquierda? 2. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el estatuto para que sea permitido que alguien que acaba de afiliarse al PRD pueda contender a la presidencia? Y hablo de Basabe. No, ni me hubiera imaginado. Bueno, son dos preguntas. Una, por supuesto que hay que promover la acción de los jóvenes. Y si tú me dices, si estoy de acuerdo con esa votación, no creo que estuvo bien que la perdiéramos. Y que los jóvenes tuvieran esa fuerza. Pero estamos equivocando. Miren, la fuerza de los jóvenes no es porque tengan más dinero o tengan más candidaturas. Es porque incidan más en el partido. Necesitamos jóvenes menos obedientes, que lleguen pateando la puerta. No, perdón, yo sí veo que lo que cunde muchos jóvenes aquí es la disciplina, y en muchas ocasiones los jóvenes reproducen los vicios de los grandes de peor manera, incluso sin cuidar las formas. Entonces, en lugar de formarlos, los estamos deformando, y eso es triste. Entonces, a mí me gustaría que irrumpieran los jóvenes, irrumpan, ayudaría muchísimo, como lo hicimos desde la universidad, desde muchas maneras irrumpíamos, sin pedir permiso. Si ustedes usaran todo ese ímpetu, esa energía, para incidir hacia afuera, no tendrían que venir a pedir cuotas, lo ganarían por derecho propio, porque su incidencia en la política, eso es lo que digo, ahorita los incentivos, lo que se promueve es cómo quedas bien con tu corriente, y no que tanto incides hacia afuera. Volteemos hacia afuera. Quizás sí sea una deformación de lo que yo fui en la universidad, porque nosotros incidíamos como movimiento estudiantil, incidíamos en el país. Pues tengamos eso como referencia. A mí me extraña que todo el mundo me cuestionan ahorita el asunto de mi corriente y no cuál fue mi actividad como diputado, que quise incidir en la sociedad y creo que pude incidir en algunas cosas y establecer agenda. Y ahí, ¿dónde están las críticas? ¿Qué es más importante? ¿Cómo incidimos en la sociedad o lo que sucede hacia el interno? Creo que esto es parte de nuestra crisis. Todos nos estamos viendo al ombligo y no ver cómo incidimos hacia afuera. Lo que yo quiero es que el partido se volque hacia afuera y que incidamos todos hacia afuera. Sí, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que incidir hacia afuera y que tenemos que voltear a ver a la ciudadanía y que tenemos que hacer. Pero no me siento satisfecha con lo que mencionas, porque fue una votación, la única votación que se dio en el Congreso que las juventudes ganamos. Y le ganamos derecho a las expresiones. En este sentido es hacia afuera, mirando hacia afuera, que son las juventudes de izquierda, ¿cómo ven los jóvenes hacia adentro del PRD cuando una corriente de expresión se encuentra en contra de una organización? Yo lo pongo así por dos sentidos. El primero, porque estuvieron en contra y votaron, incluso la diputada Alfa votó en contra de que se le diera el presupuesto, y es una corriente de opinión en donde se supone que el PRD
Estamos dando la oferta incluso al sector juvenil. Tenemos una secretaria de jóvenes, que yo soy la que dirige ahorita la secretaría a nivel estatal, y en este sentido que tú hablas de darle este beneficio a las personas que están afuera, a la sociedad civil, a las organizaciones o asociaciones civiles, en este sentido de jóvenes, ¿tú crees que realmente, viendo esas prácticas dentro de nuestro partido, los jóvenes se animen a hacer lo que tú dices que deberíamos hacer? Mira, es que aquí tenemos un problema, me parece, de procedimiento, de forma, o incluso, perdón, de concepción. Yo no puedo atacar a alguien porque votó de una manera distinta como pienso. Es su derecho. Tenemos una lógica inquisitorial. Parece ser que la única cosa correcta es que hayas votado A o B, y el que vote de manera distinta, entonces automáticamente hay que satanizarlo. Está en el error. Pues el que vote de manera distinta, que también a lo mejor tenía argumentos, y había que escuchar esos argumentos y son válidos. Lo importante es que se decidió democráticamente, y la muestra es que ustedes le ganaron a la corriente más estructurada del partido en eso. Pues qué bueno. ¿Por qué? Porque ganaron el debate y estuvo bien, pero que alguien piense distinto no es razón para estigmatizarlo, satanizarlo, etcétera. No existe la posición única divinizada, y la otra necesariamente tiene que responder al mal. A veces hay también argumentos del otro lado que uno tiene que responder. Entonces, yo no puedo satanizar a alguien porque piensa distinto, ¿no? Tiempo. Muy bien. Ahora sí, una disculpa a la ponente. Les recuerdo, tienen 40 segundos para exponer su pregunta, no más. Y empezamos con el cuarto round. El PRD en la dinámica nacional, alternativa política y gobierno, y tiene de nueva cuenta el uso de la voz, Denise. Ok. Revisando algunos temas interesantes contigo, sabemos que el PRD participó en este pacto que muchos decimos que fue un pacto mal, que es el Pacto por México, y tú votaste a favor de la reforma educativa. En los términos que se planteó, ¿cuál va a ser tu relación con el partido en el poder y cuál sería también tu relación con Morena? Y si estás de acuerdo en hacer alianzas electorales con el Partido Acción Nacional, si tú llegas a ser presidente. Bueno, es que son demasiadas preguntas. Espérame. Porque, bueno. Votaste a favor del Pacto por Sí, México. En mira, el tema de la reforma educativa. No, es que hay cosas que son importantísimas del pacto, nomás hay que leerlo, porque parece que lo demonizamos y ya, ¿no? Y hay que leer cosas importantes. Y aquí en la reforma educativa yo estoy muy orgulloso, sobre todo la constitucional. En las leyes no. ¿Por qué? Porque hay que estar con el proyecto, no con la clientela. Perdón, no con la clientela, y menos con la clientela corrupta. Aceptar plazas sin ningún mérito académico. Vender plazas, heredar plazas, dar las promociones por criterios que no son académicos, sino por afinidad, y a veces hasta por favores que pueden ser de cualquier tipo, eso, perdón, es corrupción. Y entonces sí, hay una clientela que vive de la corrupción, que le gusta, que no es privativa, porque también lo hace el sindicalismo oficial, pero como si lo hiciera el sindicalismo oficial, entonces ya volteemos, los perdonemos, es nefasto a la corrupción en el sindicalismo oficial como en cualquier otro sindicalismo, y más cuando te llevas entre las patas el derecho de los niños a tener una buena educación. Si tú le das una educación deficiente a los más pobres, los condenas a que sigan siendo más pobres, porque el elemento fundamental de equidad es la educación pública. La educación pública nos iguala, y tú le quitas esa posibilidad a los más pobres de tener una formación que les permita enfrentar, perdón, ahí sí, discúlpenme, yo estoy con el proyecto, no estoy con la clientela. Ahí tomé una decisión. Yo sé que algunos me satanizarán, etcétera, pero prefiero estar con el proyecto y con el derecho a la educación de buena calidad que estar con la clientela con una clientela que además vive de la corrupción y se beneficia de la corrupción y de las prebendas. Necesitamos una educación de mejor calidad. ¿Por qué? Por una necesidad social indiscutible, que equidad social. Entonces, sí estoy por la calidad educativa, y sí estoy porque haya evaluaciones de todo tipo. Y además, lo que pasa es que muchos critican la reforma educativa sin leerla, pero ya se me acabó el tiempo. Tiempo. Mi quórum, porque faltaron las preguntas. ¿Cuál va a ser tu relación como presidente? Ya eres presidente del PRD, hoy. ¿Cuál va a ser tu relación como presidente del PRD con el Estado mexicano, con Morena
y si estás de acuerdo en lo que se plantea dentro del PRD, que es hacer alianzas próximamente con el Partido de Acción Nacional. Y lo digo este último, ¿por qué? Porque es un partido que ha dejado millones de muertos en nuestro país por el tema del narcotráfico que tú ya tocaste, ¿no? Porque es un partido que no va por los derechos humanos, porque es un partido que va en contra incluso de la decisión de las mujeres, nuestra decisión a decidir, porque es un partido en que no se ve la política de izquierda. Eso del derecho a decidir también en Morena tiene estos detractores. Bueno, en el asunto de cuál sería mi relación con el gobierno, pues de firme oposición, como lo fui en la Cámara. Lo que pasa es que se critica sin conocer, nos falta rigor para hacer. Yo lo que digo es, critiquen sin piedad, pero con rigor. Y entonces vean nuestras intervenciones, vean nuestras propuestas, vean nuestros puntos de acuerdo y verán que fuimos una oposición firme, porque así como votamos a favor de grandes reformas, como la educativa, como la de telecomunicaciones en materia constitucional, votamos en contra de muchísimas propuestas del gobierno y fuimos unos críticos fuertes de ellos. Entonces yo mantendría mi posición de ser una oposición firme que puede construir acuerdos, claro, cuando sean a favor de la gente y a favor de nuestro programa. Con Morena, pues con Luis Alcalde llegué a muchos acuerdos, muchísimos acuerdos, no tenía yo ningún problema. La verdad es que puedes hablar, si pones por delante el interés y pones el gente, entonces no tendría yo problema en hablar con ellos y acá, porque claro, algunos dirán, es que me sacaste la lengua, pero yo digo, somos maduros y tenemos que ver hacia adelante. Y me faltó una. Tiempo. Lo de la alianza con el PAN. Usa comodín. Lo de la alianza con el PAN, que es un punto que genera alta polémica. Pues dependiendo de las condiciones, es un error para cualquier partido que una dirección vaya amarrada a una elección. Las alianzas no pueden ser ni por obligación, ni se deben de prohibir por obligación, excepto la estratégica que es con el PRI. Con el PRI, ese es nuestro adversario estratégico, con ese no. Pero las otras hay que ver caso por caso. Miren, yo les doy un ejemplo. Veracruz, Duarte y Fidel Herrera en ese momento era el gobernador, a la mala tiró la alianza y gracias a eso puso a su delfín. ¿Vamos a permitir que el sátrapa de Javier Duarte vuelva a poner a su delfín que le cubra las espaldas? No. Si sale un ciudadano que pueda consensar en Veracruz, yo sí estoy de acuerdo en que vayamos toda la oposición a darle la alternancia por primera vez a Veracruz. Claro que sí, porque dividir a la oposición, eso es música para los oídos del PRI y del oficialismo, y a ese es al que tenemos que enfrentar y debilitarlo rumbo al 2018. Tiempo. Nuestro suspirante ya hizo uso de todos sus comodines, así como la participante Denise. Falta uno, ¿no? No, ya dijiste los tres. Son tres, ese es del... Por eso lo digo, porque acá entre periodistas siempre buscamos formas. No, es que yo vi ahí el... Le corresponde el turno a la compañera Elisa Gómez. ¿No se pueden comprar comodines? No. Fernando, caso Ayotzinapa, ya vamos a cumplir un año de la desaparición y leía un artículo que vi por ahí en el portal de Adela o no sé dónde lo leí. Me gustaría escuchar tu opinión sobre cuál es la responsabilidad del PRD en el caso y que no me respondas como en el texto ese que escribiste mencionando que Abarca es el chivo expiatorio, eso puede ser una explicación, pero si fueras presidente próximamente del partido, ¿qué harías para reparar la culpa, la responsabilidad que tuvo el PRD, que tiene? Y si hubieras sido presidente en el momento, ¿qué hubieras hecho? No, por supuesto que es un tema duro. Yo les voy a decir, cuando digo chivo expiatorio no quiere decir que no pueda tener una responsabilidad, sino que se le puso a él como el gran amigo, yo creo que fue una decisión política, que convenía a distintos y a varios por distintas razones, entre otros algunos sectarias y otras del gobierno, porque para ellos era más fácil. Nada más yo pido que me digan en el informe cuál es el papel que tuvo, ¿dónde está? ¿No? ¿Tienen cuántos meses tienen detenido a Abarca en la cárcel y todavía no nos dicen cuál fue su papel esa noche? ¿No? Yo lo que pido es, díganoslo, órale, que se haga la investigación y que nos esclarezca todo, también de por qué salieron, todo, porque no me checa, sinceramente, como a muchos, que el 26 estén tomando camiones para el 2 de octubre, faltaba mucho. Pueden guardar los camiones en la Ayotzinapa, ¿y quién los va a conducir? ¿O los van a tener 6 días a los choferes ahí mismo en Ayotzinapa? No sé, por lo menos son cosas que se tienen que aclarar, eso. ¿Y qué pasó con ellos? Por supuesto, y creo que hubo una verdad oficial de parte de la PGR que les convino hacerla así. No, entonces yo digo, se esclarezca, y no puede esclarecerlo esta PGR,
que nadie tiene credibilidad y menos después de lo que pasó. Tiene que haber una investigación independiente o comisión de la verdad o fiscalía autónoma, una de las dos, una fiscalía que dé certeza y que nos aclare todos, que sea la verdad, aunque sea una verdad incómoda para algunos o que haya cosas políticamente incorrectas, conozcámoslo todo. ¿Cuál es la responsabilidad del PRD? Pues miren, es que el PRD busca, como las elecciones se ganan con dinero y básicamente con dinero no fiscalizado, lo mejor para tener un candidato no son sus méritos, sino es su cartera, en muchas ocasiones. Entonces, el que tiene la cartera está ahí. Ahora, Abarca era masonista, básicamente de Lázaro Masón. Es más, me lo encontré hace poquito aquí cerca, Lázaro me lo encontré caminando y platicamos. Ahí banqueteramente platicamos y hablamos. Pero básicamente, y por cierto, él lo reivindica. Bueno, es que es un tema... Van ganando los inquisidores. Le corresponde el turno a nuestro compañero Óscar. Bueno, creo que ya va subiendo de nivel esto, ya veo aquí al suspirante que espero que no sea nada más por la luz, ¿no? Sino también por las preguntas vertidas por los inquisidores. Ustedes mintieron.